Cordial salud, tutor y compañeros. Mi nombre es Elian Camilo Angarita Sanguino, estudiante de Ingeniería Electrónica. El día de hoy vengo a hacer la presentación del punto 5 de la tarea 2 del curso de electromagnetismo, en donde se nos proponen diferentes incógnitas y por medio de un simulador vamos a responderlas. La primera de ellos sería: ¿qué se observa al mover el imán? Este es el simulador, un simulador en base Java, el que nos permite simular campos eléctricos producidos por un imán y diferentes otras herramientas. Lo primero es: al mover el imán nos damos cuenta cómo las partículas alrededor se reordenan dependiendo cuál es el polo opuesto más cercano. En otras palabras, cada partícula, por ejemplo en este caso una partícula, su polo positivo apuntará al polo negativo, y las partículas, como por ejemplo como esta, su polo negativo apuntará al polo positivo del imán. Eso para empezar. La segunda pregunta: ¿qué observa al mover la brújula? Si desplazamos la brújula alrededor del imán, nos damos cuenta que el polo positivo de la brújula tiende a apuntar al polo negativo, porque es la fuerza que más lo atrae. Sin embargo, a medida que nos desplazamos un poco más hacia el polo positivo del imán, nos damos cuenta como la aguja negativa de la brújula se siente más atraída al polo positivo del imán, cada vez más, hasta llegar a un punto incluso de equilibrio. Esto debido a las fuerzas que atraen las agujas. Mientras más me acerco al polo negativo, pues mayor va a ser la fuerza del campo magnético, y menor va a ser con respecto a el contrario, en este caso el polo positivo. Un segundo. Ahora, la siguiente pregunta es: selecciona la opción mostrar medidor de campo. Vamos a hacerlo a continuación. Mostrar medidor de campo. Y hay que registrar diferentes valores, en este caso 5 posiciones, para poder medir el campo eléctrico. Vamos a retirar la brújula. Listo. Entonces, observamos que el campo eléctrico es considerable y a medida que nos acercamos aumenta. Pero si nos alejamos un poco, disminuye de forma bastante rápido. ¿Qué nos da a entender esto? Recordemos que en la ecuación de campo magnético, tenemos que es inversamente proporcional a la distancia desde que del punto en donde se mide. ¿Qué significa? Por un lado, mientras más nos alejamos, menos cantidad de campo magnético vamos a tener, pero también hay que tener en cuenta que es la distancia al cuadrado, lo que nos da una función de cierta manera cuadráticamente inversa. Entonces, los primeros centímetros o las primeras unidades de medida que tengamos del campo magnético va a ser considerable. Sin embargo, al alejarnos un poco más, rápidamente vamos a observar cómo disminuye, y después se va a mantener la disminución muy constante, el factor en que disminuye. Eso nos damos a entender que es una curva. Bueno, también observamos el ángulo del campo magnético. Esto lo observamos a partir de las diferentes líneas del campo, que van desde el positivo del imán dando la vuelta hacia el negativo del imán, y observamos cómo constantemente estamos dando esa vuelta en los campos, incluso llegando a un punto en donde vamos a llegar casi a los 180 grados, y por estos lados casi a los 90 grados. Correcto. Ahora, como última pregunta, tenemos: selecciona la opción mostrar planeta. Vamos a hacerlo a continuación. Desmarquemos esta y mostrar planeta. Correcto. Al acercar en 6 posiciones diferentes la brújula, indica los registros y dar una explicación. Listo. Si tomamos la brújula con respecto al planeta, por ejemplo, si yo me encuentro cerca de la zona del norte, ya una vez pasado la línea del ecuador, entonces la aguja negativa de la brújula va a tender a apuntar hacia ella, a la parte norte, hacia el polo norte del planeta. Por el contrario, si cruzo la línea del ecuador hacia el polo sur del planeta, la brújula, su polo positivo o su aguja positiva va a tender
a apuntar hacia la parte sur del planeta. Si me alejo, bueno, esto en general, ¿sí? Desde cualquier punto me va a indicar la posición del norte o la posición del sur. Si me alejo lo suficiente, o si alejo lo suficiente la brújula del planeta, el campo magnético que llega hacia ahí es tan débil que apenas alcanza a moverse. Vemos las pocas variaciones. En este momento, bueno, aquí me alcanza, pero por ejemplo, en este momento debería estar apuntando, ya, debería estar apuntando el polo positivo. Ven lo despacio o lo poco a poco que va, porque el campo magnético mientras más se aleja, menos fuerte, se podría decir de alguna manera, o sea, es más débil. De esta manera doy por finalizada la explicación. Espero que todo haya quedado muy claro, también el funcionamiento del simulador, y muchas gracias.